En tu cruz tengo protección, y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, Tengo ganas de vivir. voy de vivir, tengo ganas, alabarte todas las mañanas. Abro la ventana y veo el sol brillante. Con ese primer suspiro yo quiero adorarte. Donde quiera que me envíen, ahí yo iré. Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe que tú estás a mi lado y no me detendré. Que pase lo que pase, que ya lo sé. Yo sé que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca si tú estás en ella. Y yo sé que no todo en la vida me va a resultar perfecto, pero contigo yo estoy completo. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que diste, no. No voy a olvidar lo que hiciste, no. Que tú te ofreciste y en la cruz moriste, así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Parar de cantar yo no puedo, vivir sin tu amor yo no quiero. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Tú eres la luz, tu nombre es Jesús, y mi motivo es la cruz. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas. Tu amor me cubre y jamás me falla, sanando heridas y borrando huellas. Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas por ti. Tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, En tu cruz tengo protección, y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Oh, 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 oh. y si es junto a ti, Tengo ganas de cantarte y no puedo dejar de amarte, no. Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir. Muy pero muy buenas noches 412 y bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez o hace poco tiempo que siguen esta transmisión. Hoy tenemos un encuentro muy especial. La persona más importante del mundo va a estar presente. Tenía ganas de compartir con nosotros. No es Donald Trump, tampoco Messi, tampoco la brujita de Dron. Es nuestro creador, nuestro rey y nuestro papá. En donde sea que estés, permite que el Espíritu Santo sea parte de este encuentro y presta atención a todo lo que Él quiera decirte. ¿Empezamos? Levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya
corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré, y tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad, y en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se ha acabado. Oh, oh, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Pasado la oscuridad, su luz siempre me guiará, y mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Y este mundo terminará, te seguiré hasta el final, y es de Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se ha acabado. Oh, oh, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Con tus palmas en ti. Soy libre, sé exaltado. Oh, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se ha acabado. Oh, oh, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, tú vivo estás en mí, no hay nadie. Temazo, ¿eh? Algunos 412 estuvieron dedicando un tiempo especial esta semana para profundizar en los versículos que estuvimos estudiando y nos quieren compartir el resultado de su investigación. Así que tomate 3 segundos para buscar algo para anotar. ¿Listo? Escuchemos el primero de ellos. Muy buenas 412, ¿cómo están? Ah, no, esperen, me olvidé de aparecer. Ahora sí, muy buenas 412, ¿cómo están? En esta noche vamos a seguir estudiando la carta a los Efesios. Ya estamos por la mitad del capítulo 2 y en esta oportunidad me pidieron que describiera cómo es la situación de un ser humano alejado de Dios. Primero vamos a ver qué dicen los versículos 11 y 12 de este capítulo. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos y circuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. En primer lugar,
Estar alejado de Dios no implica necesariamente no conocerlo, sino que conlleva no reconocerlo como Señor, desobedeciendo a su palabra y a su voluntad, o sea, haciendo las cosas conforme a nuestra opinión. Y esto lo vemos en Romanos 1:21, que dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ahora sí, respondiendo a la pregunta, la situación de una persona alejada de Dios es de vulnerabilidad e incertidumbre. Por un lado, vulnerabilidad, porque Dios es todo en nuestra vida. Es amor, es misericordia, es gracia, es fortaleza, es vida y es toda buena virtud que podamos llegar a pensar y más. Y por otro lado, estar lejos de Dios también es incertidumbre, porque no tenemos en quién depositar nuestra esperanza, o mejor dicho, no tenemos quién sea nuestra esperanza. Por lo tanto, estamos totalmente perdidos, porque el resto de las salidas que el mundo nos ofrece nos llevan a la muerte. Por otro lado, también me toca explicar el significado de extranjeros y advenedizos, que se encuentra en el versículo 19 de este mismo capítulo, y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra extranjero y advenedizo son prácticamente sinónimos, porque los dos hacen referencia a una persona que no pertenece o está en un determinado sitio que no le corresponde por, digamos, ser diferentes, ya sea por su lugar de nacimiento, su idioma, su cultura, sus costumbres u otras cosas. Lo que Pablo estaba haciendo en este versículo era decir y aclararles a los gentiles que gracias al enorme sacrificio de Jesús en la cruz, ellos ya no eran ajenos o desconocidos del pueblo de Dios, sino que ya formaban parte, así como dice hacia el final del versículo 19, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, al igual que nosotros también lo somos, hijos de Dios, somos su familia, y encima por la eternidad. Y por último, me hicieron una pregunta, que dice: ¿cómo le explicaría a un joven que está en esa condición? O sea, ¿cómo le explicaría a un joven que está alejado de Dios? Y lo que yo haría para explicarle a él o a ella esta situación sería en primer lugar preguntarle qué son las cosas que hace para dejar de sentir de manera momentánea ese vacío, ya sea estar mucho tiempo en las redes sociales para recibir atención, ya sea las amistades o los estudios. También trataría de saber o preguntarle qué es lo que hace o a quién recurre cuando las cosas quizás no van como uno quiere o se ponen difíciles, porque cuando las cosas son fáciles o van bien, es muchísimo más fácil disfrazar la autosuficiencia. Y considero importante saber esto porque a medida que uno se va alejando o está lejos de Dios, tiende, aunque sea de manera inconsciente, a intentar reemplazarlo con algunos hábitos o con hacer alguna que otra cosa, aún muchas veces sabiendo que cuando Él está en nosotros y nosotros en Él, Él se vuelve más que suficiente para todas las cosas, aún también cuando las circunstancias son difíciles o pareciera que está todo para atrás. Dios realmente es nuestra única salida y el único que nos tiende la mano para poder seguir adelante. Así que 412, simplemente les quería compartir esto. Les mando un muy fuerte abrazo, los quiero mucho. Nos vemos. Uy, me agarraron tomando apuntes. Qué grande este muchacho, ¿eh? Y qué bien que le queda el bigote además. Pero esto recién empieza. Otro gran hombre se sumergió en la profundidad de las palabras para traer para nosotros unos tesoros. Vamos a escucharlo. Buenas, amado 412. Continuamos con el libro de Efesios en este estudio. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 2, versículos 13 al 18, y dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Y para ir entendiendo esto, primero
acá el versículo habla de una enemistad que había entre Dios y el ser humano. Ahora, ¿cuál es esta enemistad? Primero tenemos que entender que al principio Dios creó todas las cosas y por último, después de crear tantas cosas bellísimas, creó al ser humano, creó a Adán y a Eva y los hizo administradores de la creación, los hizo dueños para cuidar a los animales, a las plantas y tenían un vínculo perfecto con Dios. Pero ¿qué sucedió? Adán y Eva desobedecieron a Dios. Esto hizo que entre el pecado. La desobediencia es el pecado, es lo que ofende a Dios, eso es el pecado. Y después de esto se rompe este vínculo entre Dios y el ser humano y surge esta enemistad de lo que nos hablaba el pasaje. Y estaba perdida la humanidad, pero Dios decide establecer un pacto con ellos. Así que, si bien el ser humano a partir de ahí tiene la tendencia a desobedecer a Dios, y de hecho muchas personas empezaron a hacer la suya y adorar a dioses falsos, Dios buscó un pueblo, estableció un pueblo apartado para Él, y para que tengan todavía esa relación, porque ya se había roto ese vínculo perfecto que había, para que ellos se puedan relacionar con Dios, les da mandamientos, les da normas para mostrarles cómo se debía manejar y cómo no. Y no solamente esto, sino que también les da un sistema de sacrificios para que puedan tener el perdón de pecados y al mismo tiempo también un sistema de sacrificios para que puedan adorarlo a Él. Ese era el antiguo pacto y podríamos decir que con el tiempo surgía por un lado este pueblo, el pueblo judío por un lado, y por otro lado surgía un pueblo apartado que no tenían los mandamientos de Dios, que no se manejaban bajo esos requisitos, esos ritos, esos rituales. Pero ¿qué pasa? Que los seres humanos aún teníamos esa desobediencia a pecar. Y llegó un momento que los judíos, el pueblo de Dios, a pesar de todo el sistema de sacrificio, los mandamientos, surgió orgullo en ellos. Así que su vida espiritual comenzó a decaer. Y esto demostraba que cualquier ser humano, sea judío o no, éramos pecadores. Así que, como dice ahí en Romanos, en el capítulo... en capítulo 4, versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo Jesús para establecer un nuevo pacto. Así que Jesús viene a este mundo como un ser humano, es maltratado, siendo inocente, es crucificado y Él resucita al tercer día. ¿Por qué hizo esto? Como dice ahí en Efesios, dice que por medio de su sangre, dice que nosotros fuimos lavados, fuimos reconciliados por medio de su sangre. Así que el nuevo pacto no incluía un sistema de sacrificios, sino que incluía recibir a Jesús, creer en Él, arrepentirse de nuestros pecados y creer en Él como Señor y Salvador. Y esto hace que se rompa esa enemistad y pueda haber ahora una paz. Una vez más, el ser humano tiene paz con Dios. Y esto no era solamente para los judíos, sino también para los que no eran judíos. Así que, como dice ahí en Romanos 8.1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que esta salvación ahora es para todos. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Así que el pecado solamente trae condenación. Pero Dios no quería eso, por eso envió a Jesús, para que nosotros no seamos condenados, sino que podamos tener salvación. ¿Cómo? Reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, pidiéndole perdón por nuestros pecados y pudiéndole pedir que entre a nuestra vida también. Ahí en Efesios dice en el versículo 15 que Dios anuló la ley con sus mandamientos, así que ya no hacía falta requisitos ni mandamientos, no hacía falta una ley para establecer ese vínculo con Dios. Dice también que esto lo hizo para crear en sí mismo los dos pueblos, así que ya no era judíos sino judíos, era un solo pueblo ahora. Y dice en el versículo 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Así que esa enemistad que surgió al principio por desobedecer a Dios, ahora se hizo que podamos reconciliar por medio de Jesús. Nos reconciliamos ahora, el ser humano y Dios, se estableció una paz. Y tenemos que entender esto ahora. Aquellos que pecamos, que desobedecemos a Dios, solamente hay una condenación al final. Pero aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador y le piden perdón por nuestros pecados porque tenemos la tendencia a pecar,
aquellas personas ahora tienen salvación. Así que qué importante que podamos recibir a Jesús como Señor y Salvador, siendo conscientes que esta es la decisión más importante que tenemos. Y de esto nos habla este pasaje. Y le damos gracias a Dios, porque tenemos este enorme privilegio de poder tener esa paz ahora. Solamente hay un camino. Jesús mismo le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino a la salvación y al Padre es Jesús. Así que damos gracias por eso y continuamos con este estudio bíblico, buscando más de la presencia de Dios y conocer bien qué es lo que tiene en su corazón para cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Este chico logra que me quede sin palabras. Pero no podemos parar, porque 412 no para, y todavía queda más por descubrir. Ya vimos la condición del ser humano lejos de Dios y también lo que Cristo le ofrece. Pero, ¿cómo es la vida de aquel que está en Cristo? Alguien se tomó el trabajo de ir al fondo del asunto y quiere compartir los resultados de su investigación con nosotros. No te olvides de tomar nota. Buenas, buenas, ¿cómo anda la gente? Esperen que me tomo un matecito y ahí arranco. Ahora sí me enchufé 220. ¿Cómo anda la gente linda, che? Vamos a arrancar con el estudio de Efesios. Esta semana me tocaron 2 preguntas. En relación a Efesios 2, versículo 19 al 22, tenemos: ¿cuál es la condición del ser humano en Cristo? Ahí vamos. Bien, cuando nos preguntamos ¿cuál es la condición del ser humano en Cristo? Podemos hacer un repaso de Efesios en adelante y un pequeño spoiler para clarificar un poco esta pregunta. 1. Somos uno en Cristo con todos los creyentes. También somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Somos santos, somos sin manchas y cubiertos en el amor de Dios. También somos adoptados como hijos de Dios. Nuestros pecados son borrados y somos perdonados. También seremos traídos bajo autoridad de Cristo. Somos sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo. Somos resucitados para sentarnos con Cristo en gloria. Somos hechura suya. Somos copartícipes de las promesas de Dios y tenemos acceso a la presencia de Dios y podemos acercarnos a Él con toda seguridad. Y para sumar, una característica más es que somos parte del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que somos iglesia. Y ahora vamos a adentrarnos a la segunda pregunta. En el segundo capítulo de Efesios, entre los versículos 19 y 22, podemos encontrar 3 figuras que se utilizan para representar la nueva humanidad que somos en Cristo. Y la primera figura que podemos encontrar en esta porción es que somos conciudadanos de los santos. En otras versiones dice que somos ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Pablo mismo en su carta a los Filipenses, rebobinando hace un par de mesecitos atrás, donde estuvimos viendo el capítulo 3 al versículo 20, dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos. En la versión de la traducción al lenguaje actual dice: por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Un día vamos a experimentar todos esos privilegios especiales de nuestra ciudadanía celestial, porque pertenecemos a Cristo. Por tanto, no nos apeguemos tanto a esta vida, sino que preparémonos para su regreso. Recordemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La segunda figura que se utiliza en estos pasajes para representar nuestra nueva humanidad en Cristo es que somos miembros de la familia de Dios. El discípulo amado, allá por el primer capítulo de su evangelio, en el versículo 12, menciona que a todos los que le recibieron y creyeron en él, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. También hace unas semanas atrás vimos en Efesios 1:5 que Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Bajo la ley romana, un hijo adoptivo disfrutaba de todos los derechos legales relacionados con las propiedades de su padre.
incluso si anteriormente fue un esclavo. No era un hijo de segunda clase, era igual a cualquier otro hijo biológico o natural, y también tenía los mismos derechos y privilegios que estos hijos naturales. Pablo usa esta figura para mostrarnos cuán sólida es nuestro vínculo con Dios. Como hijos adoptados de Dios, tenemos o podemos gozar de los mismos derechos de Jesús para con los recursos de Dios. Ahora, ¿entraste en esta relación estrecha y amorosa con nuestro Papá Dios? Tenemos identidad total como sus hijos. Y la tercera figura que se utiliza para representar nuestra nueva humanidad en Cristo, en la versión TLA, dice que todos los miembros de la iglesia son como un edificio en el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Muchas veces al edificio de una iglesia se le llama casa de Dios. Pero en realidad la casa de Dios o el concepto de iglesia no se reduce solamente en un edificio de 4 paredes, un techo, un piso, mobiliario, etcétera, etcétera. Sino que se trata de un grupo de personas. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Y a través de vos y yo y nosotros, Él se da a conocer al mundo. La gente y el mundo puede ver que Dios es amor y que Jesús es Señor cuando vivimos en armonía con otros y cuando vivimos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y acá finaliza mi parte y bueno, es un placer compartir este estudio con todos ustedes y espero que les haya sido de bendición y edificación. Sigamos profundizando más, que Dios tiene grandes riquezas para tu vida. Dios te bendiga. Qué increíble la vida que Dios nos ofrece. Gracias a todos por sus geniales aportes. Pero como si esto fuera poco, hay algo más que Dios quiere compartir con nosotros. Sigamos atentos para no perdernos de nada. Hola a todos los jóvenes, buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno estar juntos nuevamente y seguir avanzando con esta serie de estudios sobre la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Ya estamos completando el capítulo 2, la tercera parte de esta epístola tan preciosa que habla a todos los creyentes y a la iglesia. Pero te saludo a vos que estás allí, te mando un fuerte abrazo, seguimos extrañándonos entre todos y damos gracias a Dios por la serie de encuentros que podemos seguir teniendo, ¿verdad? Qué buenos los testimonios del sábado pasado, si los recordás, espero que te hayan impactado y también te hayan inspirado a dar gracias a Dios por todo lo que Él hace permanentemente por todos y cada uno de nosotros. Y así en tu propia vida. Así que en esta noche nos vamos a gozar y a deleitar escuchando algún otro testimonio también. Y muchas gracias a los que en esta tarde, noche ya también han estado compartiendo las enseñanzas, han llevado a cabo los estudios y nos han compartido los resultados de cada una de esas investigaciones. Pues bien, para resumirlo en todo caso y redondear todo lo bueno que ya hemos compartido hasta aquí, este texto podríamos, llamarlo como 3 momentos de una vida, ¿verdad? 3 momentos de una vida. Da cuenta de lo que acontece en una persona, cómo era antes de conocer a Cristo, en qué condición estaba, cómo conoce a Cristo o lo que Cristo en Dios le ofrece y lo que entonces llega a ser y cómo es entonces ahora también su vida por tener a Cristo en su propia corazón. Así que esto es lo que va marcando. Fíjense que precisamente hay 3 expresiones, si ustedes las ven con atención, hay 3 expresiones que siempre hay que estar atentos a este tipo de expresiones en la palabra, como para darnos cuenta que están trazando como una línea, como que, enhebran con alguna otra cosa o relacionan con lo que acontece a continuación. Es precisamente lo que vamos a estar viendo acá. Estas 3 expresiones son en otro tiempo, pero ahora,
y finalmente así que. Así que precisamente vamos a estar viendo esas tres expresiones porque marcan esos tres momentos de una vida, tu vida, la vida de cualquier joven y de cualquier persona también. En primer lugar, ya en el versículo 11 entonces de este texto dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, podría ser también la expresión el por tanto, ¿no es cierto? Pero lo que está indicando es que hay que acordarse, hay que tener presente, hay que tener memoria de algunas cosas. Y esas cosas tienen que ver con lo que acontecía en otro tiempo. Así que el texto está aludiendo al pasado, a nuestro pasado. ¿Cuál? Precisamente aquel pasado en el cual no habíamos conocido todavía al Señor, al pasado que marca esa condición de vida, esa situación de vida que vos y yo tenemos. Así que está apuntando a lo que éramos sin Cristo. Está apuntando a cómo estábamos sin Él, a cuál era nuestra condición de vida alejados de Dios. Y eso dice, estabais, es esta condición que precisamente enmarca todo lo demás. Por ejemplo, el dolor, el alejamiento, la oscuridad, la esclavitud, la perdición, la soledad o la aflicción. Son algunas de las características que describen nuestra condición de vida alejados de Dios. Acordaos. Yo no sé cómo era en tu caso. Yo sí sé cómo era en el mío, cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Y obviamente que algunas de estas cosas también la estaban describiendo. Tenemos que tener en cuenta esto para precisamente reconocer que esa condición era una condición de la cual no podíamos escapar. Era una condición de la cual no podíamos resolver por nosotros mismos. Que no íbamos a poder sostener durante mucho tiempo en nuestra vida, sino al menos con mucho esfuerzo, pero sin encontrar satisfacción, sin hallar esperanza, sin poder tener libertad. Así que vos y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos en esta condición. Y es bueno otra vez recordarlo para saber que Cristo vino a nuestra vida, para poder valorar mucho más ese amor y esa gracia de Dios en nosotros, para no tenerla en menos, para no acostumbrarnos a correr la vida cristiana o a vivir la vida en Cristo como si hubiese resultado poco valioso o importante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, tanto amor que nos demostró y que nos demuestra, tanta gracia y tanta misericordia que Él revela cada día sobre nuestra vida. Así que acordaos, acordate que en otro tiempo, cómo eras, cómo estabas, ¿verdad? Y eso constituye la primera parte de un testimonio personal, el primer momento de una vida, aquello que caracterizaba nuestra vida alejados de Dios. Bueno, en este sentido, cuando damos un testimonio personal, no hace falta entrar en grandes detalles. No hay que hacer como una larga historia de esos acontecimientos para luego en unos pocos instantes presentar a Cristo. Nunca debe ser más importante aquella situación en la que estábamos por sobre la importancia que tiene Cristo en la vida, que es el que cambia, el que transforma, el que da salvación, el que precisamente nos saca de aquella condición en la cual estábamos. Así que hay que ser equilibrados, presentar breve y claramente cómo era nuestra vida, identificándonos con aquel a quien estamos dando nuestro testimonio, ¿verdad? Pero eso será suficiente para que la otra persona lo pueda comprender. Es precisamente tomar algo de que otro nos está contando o del cual vemos, una situación que vemos en la vida de otro, y a partir de allí contarles nuestro propio testimonio también. Allí verá la otra persona muchos puntos en común, muchos vínculos comunes que le va a comenzar a generar y a crear esa expectativa y ese interés por cómo vos pudiste salir adelante. Pues bien, el segundo momento es lo que viene marcado por esta cláusula, pero ahora, ¿no es cierto? El versículo 13, luego de describir cómo era nuestra vida antes de Cristo, bueno, ahora dice, pero ahora en Cristo Jesús, y comienza a describir todo lo que ha hecho Cristo por su sacrificio en la cruz, dice allí, por el derramamiento de su sangre, etc. Lo que hizo en favor nuestro, lo que vos y yo nunca podríamos haber hecho por nosotros mismos.
ni ningún otro lo podría haber hecho sino solo Cristo. Y Él lo hizo por amor. Así que seguí valorando este inmenso amor que Dios tiene para con tu propia vida. Esto es similar, ¿te acordás a lo que decía el mismo texto de Efesios cuando vimos en el capítulo 12, el versículo 4, que decía, pero Dios, que es rico en misericordia, está diciendo lo mismo ahora. Esto lo está repitiendo, pero ahora en Cristo está tratando de demostrar lo mismo, de que ahora estamos en Cristo, antes estábamos alejados, ahora estamos cercanos, que antes estábamos fuera del reino, éramos extraños, ¿no es cierto? Y ahora somos conciudadanos de ese reino. Dice que antes estábamos enemistados, pero ahora en Cristo estamos en paz y en comunión, no solo con Dios, sino unos con otros. Así que comienza a levantar lo que Cristo hizo y ofrece a cada uno de nosotros. Por tanto, dice, había un muro de separación, había un muro de enemistad, de división, esa famosa grieta, ¿no es cierto? Estaba presente, pero por causa del pecado, entre los seres humanos, y continúa estando, y para con Dios, por supuesto. Así que ahora, cuando aceptamos a Cristo, dice el texto, se rompe ese muro de separación, esa pared divisoria, ese abismo que había imposible de atravesar y de cruzar si no fuera por Cristo. Así que debemos ser agradecidos a Él por esto que ha hecho. Está resumido en estas expresiones. Dice, abolió la ley de los mandamientos. La abolió, dejó de estar vigente. ¿Cuál era? La de esos sacrificios que había que hacer para el perdón de pecados o para, tener esa comunión y esa relación, ese vínculo con Dios. La Biblia dice que ahora Jesús fue sacrificado una vez y para siempre, precisamente para en Él reconciliar a los hombres con Dios. En esa enemistad que había y hay entre Dios y los hombres por causa del pecado de los hombres, ahora en Cristo eso puede resolverse. Así que así nos presenta este texto, esto de tener la abolición de la ley de los mandamientos. También dice que reconcilió a los hombres con Dios. Efectivamente, ya Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a reconciliar, Él vino a cerrar esa brecha, ese muro, a romperlo, a derribarlo, a crear ese puente, Él mismo, su propia vida sobre ese abismo que el hombre nunca podría cruzar. Y que si no cruza en Cristo, el abismo le conduce definitivamente a la muerte eterna y a la perdición y condenación eterna. Dice finalmente que Él creó también una nueva humanidad, una nueva comunidad, ahora una comunidad espiritual, que tiene unidad cuando antes estaba dividida, que tiene armonía cuando antes estaba enemistada, que tiene bienestar completo cuando antes estaba en miseria y en aflicción. Y todo esto, esta nueva humanidad con estas características, unidad, armonía y completo bienestar, implican esa condición en la cual estaba el hombre antes de la caída. Así que hasta Cristo, Dios en Cristo, restaurando aquella condición que le había regalado al hombre, en Adán y a Eva, antes de la caída. Y sabemos que por causa de la caída se produjo todo esto. El alejamiento de Dios, las enemistades, la aflicción, la oscuridad, la esclavitud. Pero ahora en Cristo, allí está el envío de parte de Dios de su propio Hijo, para que llevara a cabo este sacrificio, para que derribara esas paredes, esos muros divisorios, para que rompiera esas cadenas de esclavitud, para que fuera el puente en ese abismo, para que nos abriera un camino. Él es nuestra esperanza, la esperanza para toda persona. Y finalmente, la expresión es así que. A partir del versículo 19 encontramos que dice, así que ya no sois, y comienza a describir allí la que ya no somos, pero ahora en Cristo. Los tres momentos, decía, en otro tiempo, y luego, pero ahora, el momento de encontrar a Cristo en la vida y lo que Él ofrece. Y finalmente, así que, esto es, así que como soy de Cristo, ya no
¿Y ya no qué? Y ya no aquellas cosas que hacía y la condición de vida que tenía antes de conocerlo a Él. Está claro, ¿no es cierto? Ya no somos extranjeros, dice el texto. Ahora somos miembros del reino de los cielos. Ahora ya no somos advenedizos, ahora somos ciudadanos de ese reino con plenos derechos. Ya no estamos sin hogar como antes. Dice, ahora somos casa, o tenemos casa, reino, tenemos familia, somos un templo santo en el Señor que Él edifica en amor momento tras momento. Así que esto implica que ahora sí pasamos a tener una verdadera paternidad. Estamos bajo la paternidad de Dios, bajo sus cuidados, en ese vínculo especial de padre e hijos, hijos-padre. También tenemos pertenencia, pertenecemos a su reino, a su familia, a su pueblo. Tenemos hogar, tenemos casa. Y finalmente entonces tenemos nueva vida en Cristo, una nueva vida. Por eso es una nueva comunidad, un nuevo hombre. Así dice el texto, que somos nuevas criaturas en Él. Y somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, como hemos visto también en esta misma carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que fíjate qué interesante. Desde este punto de vista, joven, vos y yo, nadie, no debemos levantar nuevos muros de separación entre nosotros que somos del Señor, ni entre nosotros ni los que no son del Señor, y tratar de que tampoco se levanten entre los que no son de Cristo. Así que no levantemos nuevos muros de separación. Atención con esto, porque en muchos casos algunas iglesias son afectadas precisamente por estas cosas. Las divisiones, las enemistades y las grietas no las debe haber por ninguna razón. Todas son producto del pecado, de sostener el pecado y de llevar adelante el pecado, y entonces allí se producen estos efectos también. Fuimos reconciliados por Dios en Cristo, dice la palabra. No debemos levantar muros, distanciar, porque sería menospreciar y desvalorizar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y el regalo que nos dio de vida eterna. Así que no debemos levantar ninguno de estos muros. Fuimos, vos y yo, reconciliados por Dios para entonces ahora también ser agentes de reconciliación. Vos y yo estamos para reconciliar a las personas con Dios. Es decir, provocar y producir ese rompimiento, esa caída de esos muros, de esas enemistades, de ese alejamiento, de esa condición extrema en la cual está cada uno. Y sabemos que la única manera y la única persona es en Cristo. Así que lo tenemos que presentar a Él. ¿Cuántos jóvenes? Seguramente, ¿cuántos de ellos toman contacto contigo durante la semana y están alejados de Dios y alejados unos de otros en esta condición? Bueno, es cierto, quizás muchos de ellos no son absolutamente conscientes de ello. En algunos sentidos y en algunos casos sí. Posiblemente tampoco sean muy conscientes de en dónde o cómo tener esperanza. Tampoco quizás sean conscientes de verdaderamente desearlo, porque quizás todavía ese pecado, esa alienación, ese alejamiento, esas enemistades no son tan frustrantes o pesadas, pero son insatisfactorias. Lo más importante es que vos y yo estamos llamados por el Señor a dar testimonio de Él. Y consiste en estos tres aspectos. Cómo era también nuestra vida antes de conocerlo, cómo lo conocimos, cómo es posible entablar ese vínculo con Dios a través de Cristo, muy concreto y muy claro, muy preciso, cómo es nuestra vida ahora que estamos en Él, cómo es el cambio de una cosa, de una condición a otra, y entonces finalmente hacerles una apelación, una invitación a aceptar a Cristo, a recibir a Cristo, a entregar su vida a Cristo, llámalo con la expresión que quieras, pero lo importante es que ellos puedan alcanzar y recibir esa bendición de salvación, vida eterna, libertad en Cristo. Así que tenés la oportunidad y el deber de pedir esa invitación. ¿Deseas tener esta experiencia? ¿Puedo guiarte? Y entonces vos podés ahí llevar a esa persona a ese encuentro con el Señor Jesús, a ese abrazo con Jesús. Seguramente muy parecido a lo que ocurrió también en tu propia vida, guiado por alguna otra persona. Así que jóvenes,
Por último, fíjate qué interesante, porque este texto no nos deja de hablar de Cristo y de lo que Él hizo y de todo lo que Él hizo por nosotros, por mí, por vos también. Fíjate que dice en esta última parte, ya en el versículo 14, Él es nuestra paz, Cristo. En Cristo tenemos paz. Dice que Él estuvo haciendo la paz. Dice que Él vino y anunció buenas nuevas de paz. Dice que Él abolió las enemistades, que Él derribó los muros de separación, que Él hizo un pueblo en armonía y en comunión, que Él, dice, creó un nuevo hombre. Dice que Él da entrada al Padre. ¿Te das cuenta? Todo lo hizo Cristo. Todo lo hizo Él por nosotros, por vos, por ti. Así que no hay nada que de lo cual podamos enorgullecernos o creer que teníamos algún tipo de mérito. Todo fue en Cristo y por Cristo, para gloria del Señor, pero para nuestra bendición. Bueno, así como finalizaba este texto diciendo en el versículo 17 que Él vino para anunciar nuevas buenas de paz a vosotros que estabais lejos. Así estabas vos y yo, lejos. Pero Él vino y nos anunció buenas nuevas de paz en Jesucristo. Pues bien, ahora tenemos que hacer lo mismo con otros. Tenés que hacer lo mismo con esos jóvenes que están a tu alrededor, que viven en esta oscuridad, en esta tiniebla, en esta condición. Tenés que ser sensible, tenés que ser compasivo, tenés que mostrarles que hay esperanza, que hay un Dios que existe, que hay un Cristo que ofreció su sacrificio para que todos esos jóvenes pudieran tener un cambio en sus propias vidas, así como vos lo estás experimentando en este tiempo. Así que te animo y oro a nuestro Dios para que Él bendiga tu vida. Hay propósito de Dios para tu vida. El propósito también es que vos compartas este mensaje de salvación, estas buenas nuevas de paz en Cristo. Y hacelo por sobre todas las cosas, compartiendo tu propio testimonio de vida. ¿Sabes? Eso es irrefutable. Cuando vos hablas de doctrina, o de la Biblia, o de otras cosas, de la denominación, de la iglesia, de lo que fuere, todo eso son argumentos. Y todo eso puede discutirse, refutarse, etc. Pero cuando vos hablas de tu propia experiencia, eso nadie te la va a poder negar. Eso es irrefutable. Se toma o se rechaza, pero punto, no hay otra oportunidad. Y eso es lo que tenés que hacer, contar lo que Dios hizo en vos. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Y pedí esa invitación, pedí a los otros que tomen esa decisión. Y luego deja que el Espíritu Santo haga su parte en la vida de cada una de esas personas. Hay una gran cosecha de jóvenes para recoger para la gloria del Señor. Hay que salir y sembrar, como dice la parábola que Jesús enseñó. Así que joven, hermoso, precioso, jóvenes del grupo de 412, les bendigo en el nombre del Señor, para que entonces Él les use con gran poder y gloria del Espíritu Santo, sembrando la palabra de Dios en muchos y esperando que venga el tiempo de la cosecha, inmediato, próximo, pronto, para poder entonces llevar a estos graneros espirituales el fruto de esta labor. Pero no hay otra manera. En esta noche también nos vamos a gozar, a deleitar escuchando 2 testimonios más de lo que Cristo es capaz de hacer en la vida, también de los jóvenes. Así que sean bendecidos, tengan buena semana. Mañana domingo nos encontramos y compartimos el culto a las 11 de la mañana. Así que, bueno, acostate tarde, pero levantate un poco más temprano. Así podés participar también y nos gozamos juntos. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Les extraño también mucho y deseo que, bueno, Dios pueda estar obrando para que en poco tiempo volvamos a encontrarnos. Pero desde aquí, un abrazo a cada uno de ustedes. Buenas noches, les quiero contar en esta oportunidad mi testimonio. Tengo 5 minutos, así que voy a hacer lo más breve posible porque la verdad tengo bastante que contar. Dios sanó heridas desde la niñez hasta la adolescencia y parte de la juventud. Y bueno, arrancamos estando yo en el vientre de mamá, mis papás se separan, mis viejos se separan, mi papá va a formar otra familia más adelante y mi mamá se convierte en la cabeza de nuestra familia. Éramos mamá, mi hermano, yo y mi abuela. En todo lo que es la niñez no tuve relación con mi viejo.
iba de vacaciones a la casa de mis abuelos, pero era como dos personas extrañas, no había una conversación. Él ya formó una familia nueva, tenía 3 hijos, 3 varones. En ese momento yo era la única chica, entonces era como que no teníamos absolutamente nada en común. Más adelante mi mamá también vuelve a formar otra familia, y ahí tengo otra hermana más, entonces es como que no me sentía ni parte de una familia ni parte de la otra familia, era como que no tenía familia, no tenía identidad en ese tiempo. Arranqué la adolescencia, ya era encerrada en mi habitación, escuchando música, dibujando, pintando o bailando, que era lo que me gustaba hacer, y literalmente los vecinos no sabían que existía, porque siempre salía a comprar mi hermano o mi hermana con mamá, o tenían esa relación con mamá, y yo siempre estaba encerrada en la habitación. Mis vecinos no me conocían. Cuando arranco del colegio, algo nuevo, mi papá quiere tener esa relación conmigo, se había separado de la señora y quería empezar a tener una relación conmigo, entonces era como que yo estaba contenta porque mi papá me aceptaba, me quería, me amaba, entonces todos los fines de semana iba a visitarlo a mi viejo y a pasar el fin de semana con él y con mis abuelos. Donde íbamos no era un lugar apto para un adolescente en ese tiempo, porque había bebidas alcohólicas, había gente que no era bueno, y Dios estuvo ahí y me guardó en todo momento. Entonces ahí también empecé yo, siendo adolescente, a tener contactos con la bebida alcohólica en un modo en la que después me doy cuenta que si seguía por ese camino iba a terminar en absolutamente cualquier lugar. Otra vez me siento rechazada por mi papá, porque bueno, él se había separado, después más adelante volvió a conocer a otra chica, se juntó con esta chica y otra vez fui desplazada, y fue peor para mí porque era como que mi vida no tenía valor, y siempre estaba esa vocecita que me decía: tu papá no te quiere, no sos importante, tu familia no te quiere, no hay nadie que piense que vos sos importante. Siempre estaba esa vocecita en mi cabeza. De parte de mi mamá tuvimos un problema con mi abuela, que se operó, entonces la casa dio vuelta en un segundo. Yo dormía en la habitación, o dormía en la cocina, o dormía en el living, o dormía en el comedor. No tenía un lugar para mí. Entonces me sentí totalmente desplazada en las dos familias. Fue una adolescencia bastante difícil, y otra vez la bebida alcohólica estaba enfrente mío. En todo ese tiempo de peleas con mi vieja, de no querer saber nada de mi papá, venían a visitarme los chicos de la iglesia donde yo me bauticé. Cuando me doy cuenta, porque ahí ya tenía una vista de la familia, que para mí la familia era mamá nada más, y el varón, en este caso el hombre, no tenía valor. La mujer sí tenía valor, pero el hombre no tenía valor. Entonces esa distorsión la tenía yo, que me estaba yendo para el lado del feminismo, del feminismo bastante heavy, y gracias a Dios eso no pasó. Entonces otra vez Dios me mostró ahí, a través de los chicos de la iglesia, que yo era aceptada, amada, y que tenía una familia, no solamente la familia terrenal, sino que una familia. Mi identidad volvió, porque ahí, al conocer a Cristo en ese momento, mi identidad como hija de Dios volvió. Entonces pude perdonar a mi mamá, pedí perdón a mi abuela, pedí perdón a mi mamá por todo lo que le hice pasar, porque fue un montón de cosas, y también pude tener una relación hasta ahora no tan cercana, pero puedo hablar tranquilamente con mi papá y preguntar e interesarme por su vida. Así que cuando yo entendí que Dios me amaba, que me aceptó, que me perdonó, y que tengo una nueva vida, y que mi identidad está en Cristo, absolutamente todo cambió. Dios te bendiga.
Hola chicos, ¿cómo están? Hoy me tocó compartirles mi testimonio sobre cómo yo conocí al Señor. Fue hace unos 5 años atrás, yo tenía 16 años. Parece poquito, pero para mí pasó un montón ya. Estaba cursando el secundario y bueno, yo conocía de Dios, conocía las historias bíblicas desde muy chiquitita. Yo iba a la escuelita bíblica, mi mamá siempre me llevaba. Mi mamá siempre fue la que me enseñó de Dios, me compartió valores cristianos con los que yo fui creciendo. Y aunque yo no quería muchas veces, ella me llevaba a la iglesia igual para que aprendiera, para que se quedaran en mí esas palabras que tiempo después las pude recordar y hasta el día de hoy se mantienen. Pero bueno, yo de chiquitita conocía pero no me interesaba, y durante mi adolescencia menos todavía. Durante toda mi primaria y secundaria cumplí un patrón que era el de cambiarme constantemente de colegio porque tenía muchos problemas relacionales con mis compañeros. No era una chica conflictiva, pero me involucraba mucho con personas conflictivas, y en vez de hacerme cargo quizás de los problemas, mi solución era llorar y pedirle a mis papás que por favor me cambiaran de colegio. Y fui cumpliendo un patrón, me cambié 5 veces de colegio desde primario y secundario. Y bueno, cuando conocí al Señor, lo hice en mi iglesia amada en la que estoy ahora, iglesia GEC. Sentada atrás de todo, los chicos me invitaban, Ale Rubio, Wally, todos que son mis amigos, mi familia, Alfredo, me invitaban constantemente cada vez que asistía a las reuniones a participar, y yo no quería saber nada, era como clavarles el visto en persona, no quería saber nada, yo iba porque mi mamá quería que vaya y punto. Y hasta que un día yo venía pasando muchas situaciones complicadas en mi vida, en mi familia y especialmente en la escuela, y con mis relaciones con algunos chicos que bueno, esa mala costumbre que se hacía de depender emocionalmente de alguien, y escogía a chicos que me trataban muy mal, que me hicieron mucho daño emocionalmente, psicológicamente, y durante toda mi adolescencia luché sola porque no creía en Dios, creía cuando me pintaba, creía cuando tenía un problema muy grande y no me podía sostener por mí misma, que siempre fue así, nunca pude sostenerme por mí misma, pero hasta ahí. Después no quería saber más nada, e incluso a veces decía que en realidad no creía. Y bueno, comencé a tener muy malas relaciones con muchos chicos, no voy a decir que no. Siempre era de un mes al otro quizás un chico nuevo, con el que hablaba todos los días y me relacionaba, con el que salía, pero siempre tenían todos el mismo patrón de que me hacían sentir inútil e insuficiente, y yo fui creciendo durante mi adolescencia con ese pensamiento, que no era suficiente, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente linda, bonita, no tenía ni el cuerpo ni la cara, que quizás, no sé, me hacían sentir como que nunca iba a ser suficiente, como si siempre iban a faltar 10 para el peso con mi persona. Y yo fui creciendo con eso durante mi adolescencia, desde los 14 años, hasta que un día no pude más. Y las personas tenemos esa tendencia de buscar al Señor, de buscar de Dios, justo cuando llegamos a un límite del dolor que no podemos soportar. Pero así fue, sentada en mi amada iglesia GEC, atrás de todo, le pedí al Señor que bueno, te doy la oportunidad, si vos existís, por favor, próbamelo, la oración de siempre. Y me di cuenta que en realidad Él me estaba dando la oportunidad a mí. Y así comenzó mi camino. Y gracias a los maravillosos líderes que tenemos en GEC y a mis amigos, pude conocer más de ese Dios que me llamó amada, que me llamó hermosa, que me dio capacidades y talentos y me ayudó a crecer, que me miró con ojos de amor. Mi Jesús me miró con ojos de amor, como dice su palabra, y me dio la oportunidad de poder merecer
por más que nunca la voy a merecer, me llamó merecedora de esa vida eterna. Y sigue siendo un camino muy largo, es un camino largo, pero de la mano de Dios es precioso. Pasar los problemas incluso de la mano de Dios es totalmente diferente a pasarlo sin Él. Y yo conocí así al Señor. Gracias a Dios puedo decir que el Señor me sanó, me restauró todo lo que estaba roto, me curó, sanó mis heridas. Y bueno, hoy día puedo decir que lo mejor que me pasó fue conocerlo, conocer sus características de amor, de cómo Él me llamó hija y es mi papá, mi mejor amigo. Y quiero dedicar mi vida a honrar eso que Él hizo por mí. Así que este es mi testimonio chiquitito, cortito que les quería compartir. Dios los bendiga. Qué increíble ver cómo Dios sigue transformando y salvando vidas. Si todavía no lo experimentaste, queremos que sepas que Dios lo quiere y lo puede hacer en vos también. En un ratito nada más vamos a seguir a través de Zoom para compartir sobre los testimonios que escuchamos y sobre lo que Dios haya hablado a nuestras vidas. Y sí, también para jugar y divertirnos a lo grande. No se olviden que mañana a las 11 tenemos la transmisión en vivo de la reunión general por esta misma página, por la cual también todos los miércoles compartimos un tiempo de oración a través de la reunión virtual de oración a las 19 horas. Nos vemos en un ratito. Un abrazo virtual. Chao. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de
Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.